esta semana toca hablar del diezmo, ¿sí? Toca entrar a hablar del diezmo. Estamos viendo cómo honrar a Dios primero en la serie Finanzas, a la forma de Dios, ¿sí? Y Dios habla de esta cosa llamada diezmo. Y hay muchos conceptos, opiniones, ¿verdad?, acerca de esto, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Como siempre nos basamos exclusivamente y solo en lo que Dios tiene para decir. Vamos a empezar en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, versículo 9, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La Biblia enseña un principio claro acá. Dios debe ser primero. Dios debe ser primero en nuestra oración, en nuestra adoración, en nuestras palabras, ¿verdad?, en nuestro día, en nuestro tiempo, en nuestra mente, en todo nuestro ser, incluyendo nuestras finanzas. Dios debe ser primero, debe ser número uno. Dice: honra a Jehová con tus bienes. Esto de dar a la obra del Señor financieramente no es invento de la religión, no es invento de un hombre, de alguien que quiere algo, ¿verdad? Esto es algo basado en la palabra de Dios. Dios manda a honrarle a Él con los bienes que Él nos ha dado. Y vamos a ver exactamente con la voluntad del Señor qué significa eso. Tengo 40 minutos y no voy a terminar en 40 minutos. Así, quédese tranquilo, vamos a ver esto, a ver hasta dónde llegamos hoy. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, te amamos, te agradecemos por quien tú eres, te agradecemos por el privilegio de conocerte y servirte. Padre, en estos minutos acá estamos reunidos en esta hermosa tarde, venimos a alabarte a ti, venimos a tener comunión el uno con el otro y venimos sobre todas las cosas a venir a escuchar de tu palabra, que tú nos enseñes de lo que tú tienes para nosotros. Padre, te ruego que me llene tu Espíritu Santo, Señor, dame exactamente qué quieres de este material que comparta a mis hermanos, Padre Santo, y te ruego que puedas dirigir y obra en los corazones de cada uno de nosotros a recibir de ti, de lo que tú tienes para decir, no entrar en esto con un preconcepto. Padre, ayuda a que cada uno pueda abrir su corazón y escuchar lo que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? ¿Alguien tiene en un par de palabras, alguien podría decir qué cree que es el diezmo? ¿Okay? 10% de los ingresos. ¿Algo más? Diezmo. Diezmo significa literalmente la décima parte. Va junto con lo que el hermano dice, la décima parte. El 10%, estamos hablando del 10% de la totalidad, del 100%. Una décima parte, ¿sí? No es una cantidad cualquiera, no es que me opino que tiene que ser esto, tiene que ser lo otro, me gusta, no me gusta. No es simplemente una ofrenda voluntaria, eso es otra cosa, categoría aparte. Estamos hablando de una cantidad específica, décima parte, una porción específica establecida por Dios. Levítico 27:30. Mira conmigo Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. La Biblia dice algo muy importante acá, dice el diezmo pertenece a Dios. Debe ser dedicado a Él. No dice si alguno quiere, no dice si alguno tiene en abundancia, dice el diezmo de la tierra. ¿Cuánto es el diezmo? 10%.
es décima parte, el 10% de la tierra, así de la simiente de la tierra, o sea, de la producción. Estamos hablando en tiempos bíblicos de la agricultura, ¿no es cierto? Que era la entrada del pueblo en general, vivía de los animales o de la agricultura. Entonces se entienden esos términos, por eso se escribió así, ¿sí? Está hablando del 10% de lo que te rinde tu trabajo. Porque en tiempos bíblicos uno salía, ¿verdad?, a su tierra, ¿verdad?, y araba, ¿verdad?, ponía semillas, posiblemente hacía canales para que entre agua, ¿verdad?, y cuidaba para producir las papas, para producir la lechuga, para producir toda la producción de la que sea que estaba produciendo, ¿no es cierto? Y Dios dice que un 10% de la producción de lo que salga de eso le pertenece. Dice también como del fruto de los árboles. Da a entender el que tiene árboles frutales, ¿verdad? El que tiene las paltas, el que tiene el limón, ¿no es cierto? El que tiene la naranja, ¿no es cierto? Y le da a la producción, la décima parte le pertenece a Dios. Dice, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Da a entender que esto es algo muy importante. De Jehová es. Ahora vamos a ver acá que esto es algo que existía mucho antes de la ley, mucho antes de la ley. Mira conmigo a Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham, ¿sí?, que fue hijo de Dios, dio el diezmo, ¿sí?, cientos de años antes de la ley de Moisés. Otro ejemplo en Génesis 28:22. Génesis 28:22. Acá vemos sería el nieto de Abraham, Jacob. Dice, esta piedra que he puesto por señal será cosa de Dios. Y de todo lo que me dieres el diezmo, apartaré para ti. Jacob también entendía este principio de dar una décima parte a Dios. Él hizo, ¿verdad? Se puede decir capaz un acuerdo, o él estaba hablando con Dios, ¿verdad? Y puso una piedra ahí, dice, esto es un altar, ¿verdad?, dedicado a Dios. Y ese día hablando con Dios dice, mira, de todo lo que me des, yo digo que el 10% te lo voy a dar. Te lo voy a devolver de todo lo que me des. Entonces, vamos a ver unos números sencillos, a ver qué tan buenos estamos para la matemática hoy, amén. Si tú tienes 100,000 pesos de ingreso, ¿sí?, ¿cuánto es el diezmo? 10,000, oh, qué rápido que son, amén. Si tienes 500,000 pesos, 50,000. 50. Si tienes 1,000,000 de pesos de entrada, ¿cuánto es el 10%? Piénsalo. 100,000. 100,000. Siempre es un monto igual. Es un monto que no cambia. Ahora, si yo tengo un ingreso de 750,000 pesos, ¿cuánto sería? 75,000. Ahora, esto es algo sencillo. Yo creo que Dios supo que tenía que hacer las cosas sencillas para nosotros, amén. Algo sencillo, algo fácil de hacer. Dios estableció una proporción igual para todos. Acá no hizo diferencia entre, bueno, el rico tiene que dar mucho y el pobre no tiene que dar nada. No dijo, esto es igual para todos. De lo que yo te doy, dice Dios, yo quiero el 10% de vuelta. 10%. Si te doy muchísimo, bueno, yo tengo más, ¿verdad? Si te doy poco, no importa. Entonces esto es igual para todos. Vemos acá en la palabra de Dios. Es devolver el diezmo. No es dar algo a Dios, es devolver a Dios lo que le pertenece. Vamos a ver hay varios, pero vamos a ver solo tres confusiones, sí, muy comunes en cuanto al diezmo, sobre el diezmo esta tarde. Antes de seguir,
¿verdad? Vamos a ver estas tres. Número uno, el diezmo es solo del Antiguo Testamento. Muchos dicen, sí, pastor, está muy bueno eso, pero eso solo fue en el Antiguo Testamento. Eso solo aplica para el Antiguo Testamento. Eso solo aplica, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, bajo la ley, solo aplica a ello. Bueno, si es así, veamos Génesis 14:20. Veamos Génesis en el Antiguo Testamento, capítulo 14. Versículo 20. Vamos a ver una mención del diezmo antes que existe la ley. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto fue escrito 400 años antes que la ley de Moisés. 400 años, varias generaciones antes. Entonces nos da a entender la palabra de Dios que el diezmo, ¿verdad?, trasciende la ley. Fue antes de la ley, se implementó antes, se hizo antes que existiera la ley. Entonces no se lo puede ligar a hacer, no, eso tiene solo parte de la ley que fue para el pueblo de Israel por un periodo, que ese periodo ya no nos aplica, ¿verdad? Yo no tengo que dar el diezmo. Esto muestra, ¿verdad?, que es un principio espiritual, no solo algo ceremonial, no solo una ley ceremonial. Otra objeción sale, si no tengo mucho dinero, no puedo diezmar. Si yo no tengo mucho, no puedo diezmar, porque Dios sabe que yo tengo poco. Dios sabe que tengo poco. El diezmo no depende, hermanos, de cuánto tienes, de cuánto te ingresa. Depende de honrar a Dios primero, de poner a Dios primero. El 10% funciona igual para todos, para el más pobre y para el más rico. Para todos funciona. El que gana poco, el que gana mucho. Dios no mira cuánto uno está dando, Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo si nosotros, ¿verdad?, de verdad vamos a confiar en Él, si vamos a hacer lo correcto. Y vamos a ver más de ello a ratito. Entonces vemos acá que por una parte el diezmo, ¿verdad?, no es parte de la ley, trasciende la ley. Vemos también que no importa cuánto uno tiene, si poco o mucho, ¿verdad? Eso no saca del concepto. Otro, que hay muchos más, pero estamos viendo por cuestión de tiempo, hoy solo 3. El diezmo es para enriquecer a los pastores. El diezmo, muchos dicen, no, eso es para enriquecer a los pastores. Esto es algo, ¿verdad?, que muchos argentinos creen. Muchos creen. Y desgraciadamente que sí, hay pastores que usan la palabra de Dios en una forma incorrecta, ¿verdad?, para forzar a su congregación a diezmar para su beneficio. Y no es bíblico, hermano, ¿sí? Pero y desgraciadamente por el error de algunos, ¿verdad?, muchos dicen, no, es que es igual para todos. Pero vamos a ver acá la palabra de Dios que no es para eso. Bíblicamente, diezmo existe para sostener la obra de Dios. Sostener la obra de Dios. Dios, mira, todo en la vida tiene un costo, ¿no es cierto? Vivir tiene un costo. Para que puedas ir a casa mañana y comer, ¿no es cierto?, tiene un costo. Todos estamos acostumbrados, ¿verdad? Prendemos las luces, en fin, viene la boleta de luz, es un costo. Toda la vida tiene un costo. Bueno, el servicio al Señor obviamente también tiene un costo y Dios supo eso. Dios supo mucho antes que nosotros. Entonces estableció una forma de suplir todas las necesidades de su obra y es a través del diezmo. No a través de los ricos dando mucho dinero, no. No es a través de uno sacrificando todo y viniendo y dando todo para la iglesia, no, tampoco. Es a través de solo dar el 10% de lo que Dios te dio, poco o mucho.
Y Dios ha planificado, mira, con la sabiduría del Señor, ha planificado que su obra se puede llevar adelante tranquilamente, sin ningún problema, si sus hijos son fieles en dar el 10%. El 10% de lo que Dios les da. Nada más. No hace falta sacrificios, no hace falta dar mucho arriba, ¿verdad? No hace falta que venga alguien, ¿verdad?, con mucho dinero y decir, yo voy a poner un montón. No hace falta esas cosas. Falta que cada uno de los hijos de Dios de la iglesia local sean fieles en dar el 10% de lo que Dios les dio. Nada más. Nada más. Dejarlo de ahí en más está en manos del Señor. Ahora, si Dios quiere, puede bendecir a su iglesia con mucho a través de bendecir a los miembros con más ingresos, ¿no es cierto? Porque, Ernesto, si hoy día ganas 100,000 pesos, vamos a suponer, ¿verdad? Hiciste un trabajito, te pagaron 100,000, ¿cuánto es el diezmo? 10,000. Traes a la iglesia y dices, esto es de Dios, el 10%. Gloria al Señor. Eso es honrando al Señor, eso es obedeciendo al Señor. Ahora, Dios dice, mira, fue fiel con los 100, ¿por qué no le doy más? Capaz Dios dice, capaz le doy un trabajito donde gana, vamos a decir, por ejemplo, 1,000,000. Ahora, a ti te es mejor 1,000,000, ¿no es cierto? ¿Sí? Y para la obra del Señor es mejor 100,000 que 10,000, ¿no es cierto? Pero eso, hermanos, no nos corresponde a nosotros. Eso está en manos del Señor. Nosotros deberíamos hacer lo correcto día a día y pedirle a Dios, por favor, bendígame con más. Pero nosotros muchas veces no podemos obedecer ni siquiera con el 10%. Y le decimos, Dios, por favor, bendígame, Dios, necesito, Dios esto, Dios lo otro. Y Dios está diciendo, pero ¿y qué? Y decimos, Dios, la iglesia necesita tal cosa, necesitamos necesidad, ¿verdad?, de comprar estas cosas. Y Dios, por favor, provee. Y Dios dice, pero tú estás dando de lo que yo te di. ¿No es cierto? Porque si todos somos fieles en dar del 10%, nada más, la 10ª parte, una fracción mínima, hermano, de lo que Dios nos dio, vamos a tener todo lo necesario para la obra de Dios. Dios diseñó que el diezmo sea el método para cual suplir las necesidades de la iglesia local, sostener su ministerio, permitir que el evangelio avance. 1 Corintios 9:13. 1 Corintios 9:13 y 14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Para ti qué significa eso de que el que anuncia el evangelio debe vivir del evangelio? ¿Sí? Es sencillo, lo pongo así. Elías, si tú sales, ¿verdad?, a hacer un mandado para alguien, ¿verdad?, tú mereces que ellos te paguen por eso, ¿no es cierto? Y con esa plata vas a ir a sostener a tu familia, ¿no es cierto? Porque no puedes ir a hacer un mandado, ¿verdad?, o ir a estar trabajando todo el día haciendo envío para acá, envío para allá, ¿verdad?, y después no recibir nada y sostener a tu familia, ¿no es cierto? Tendrás que parar y dedicarte a otra cosa. Esto es lo que está diciendo acá. El que trabaja para la obra del Señor, ¿sí?, debe vivir de ello, debe tener sus sueldos suplidos, sus necesidades suplidos de ello. Y eso, hermanos, viene de los diezmos también. No tiene que venir de ningún otro lado aparte. Del diezmo de la iglesia local suple las necesidades de la iglesia local, incluyendo, ¿verdad?, el sueldo del pastor de la iglesia local. Ahora, hoy día no vamos a hablar de eso, más que eso, pero es lo que la palabra de Dios enseña. Es la forma, el patrón de la cual uno debe seguir. Entonces, el propósito del diezmo, sí, es para que la obra de Dios pueda continuar, ¿sí? Es el método que Dios ha establecido. Ahora vamos a ver 4 o 5 puntos rápidamente y vamos a cerrar. El diezmo reconoce que Dios es el dueño. Vamos a Salmos
24:1. A todo esto, hermanos, hay muchos, bueno, yo vengo de un trasfondo, por lo menos, de iglesia que no le gusta hablar de finanzas y no le gusta hablar del diezmo, de todas estas cosas, pero la palabra de Dios habla más de finanzas que de casi cualquier otro tema. La palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, creo que no está de ninguna forma mal que nos enfoquemos un tiempo, ¿sí?, en ello, ¿verdad? En todas las diferentes áreas, como venimos viendo y vamos a seguir viendo en las próximas semanas, ¿sí? Pero también a muchos no les gusta hablar de este tema porque hay diferentes opiniones, ¿no es cierto?, que hay en cuanto a ello. Pero lo importante siempre es volver a ver qué es lo que Dios enseña. Poner aparte nuestro concepto, nuestras ideas, nuestras opiniones y decir, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Y filtrar mis opiniones a través de la palabra de Dios, ¿sí? No a través de lo que escuché, lo que me dijeron, ¿verdad? Lo que siento, lo que creo, no. ¿Qué es lo que dice Dios de este tema? Y estoy, ¿verdad?, siguiendo a ello o no. Y lo digo, hermano, también porque esto es un área donde yo he sido bendecido, donde yo he visto la mano de Dios en mi vida. Y como les he dicho muchas veces, yo quiero la bendición para ustedes, ¿sí?, en todas las áreas de su vida y también incluyendo lo económico. Y esto es una fracción, no es todo, es una fracción, una parte de lo que Dios presenta en su palabra, de lo económico, cómo Dios quiere que nos manejemos, ¿sí? Entonces, por eso lo estoy enseñando, ¿sí?, para el bien de todos. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué nos dice esto? Que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Él. Todo. El trabajo que tienes, ¿a quién le pertenece? ¿Quién te dio ese trabajo? Dios te dio el trabajo. Dios te dio la capacidad de poder hacer ese trabajo. Dios te abrió las puertas. Dios te dio la salud para hacerlo. Entramos siempre en la forma equivocada pensando que yo hice esto. No, vos no sabes lo que yo hice, lo que yo sacrifiqué, lo que yo estudié, lo que yo... Y nos olvidamos que sí, también que uno se esforzó mucho, pero Dios abrió todas las puertas, Dios permitió. Dios permitió. Y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo lo que existe es de Dios, todo le pertenece. Todo le pertenece. O sea, basándonos ahí, vamos a hacer una pausa. Si todo le pertenece a Dios, ¿tú crees que Dios necesita tu dinero? No lo necesita. No necesita un centavo de lo que tú tienes. Nada. Esto no se trata de que Dios quiere lo que tú tienes. No se trata mucho más de eso. Dios no necesita lo que tienes. Dios es dueño de todo y Él puede hacer lo que Él quiera, donde quiera, como quiera. Pero Él estableció patrones para los cuales sus hijos deban vivir. Todo le pertenece. El trabajo, ¿verdad? Las oportunidades, el dinero que tenemos, ¿verdad? Todo le pertenece. Todo lo que te pertenece. Tenés un auto, una moto, le pertenece al Señor. Dios te permitió tener eso. Tenés, ¿no es cierto?, una casa, tenés una cama, tenés una heladera, tenés lo que tengas, hermano. Es del Señor, dice Dios. No es nuestro, es de Él. Es de Él. Nosotros equivocadamente pensamos, no, esto es mío. Y cuando pensamos es mío, actuamos diferente que cuando pensamos esto es de Dios. Por la gracia de Dios yo puedo tener. Puedo administrar, puedo ocupar, puedo disfrutar, ¿no es cierto? Gracias, Señor. Cambia la perspectiva cuando decimos esto es de Dios y yo lo estoy usando un tiempo, que decir esto es mío. Todo le pertenece a Dios. Cuando una persona diezma, está diciendo, Dios, tú eres el dueño. El diezmo enseña disciplina financiera. Enseña
disciplina financiera. ¿Por qué, hermanos? Muchas personas dicen, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza para diezmar. Pero te pregunto esto, la realidad, ¿cuál es la realidad? Si no te alcanza, o si no te puedes manejar bien, vamos a decir con el 90%, no te vas a poder manejar con el 100%. Da igual. Tú dices, no me alcanza para diezmar, es que uno está administrando mal lo que tiene. ¿Por qué? Porque Dios dice que la décima parte, esa primer fracción de lo que Él nos permitió tener, le pertenece a Él. Y deberíamos confiarle a Él, ¿sí? Y tener disciplina, decir, bueno, yo se lo voy a ir a entregar al Señor. Y con el 90% viviré. Con el 90% pagaré las cuentas, pondré comida en la mesa, ¿no es cierto? Y confiaré en el Señor. Confiaré en el Señor. El diezmo enseña orden, planificación, disciplina. Lo enseña, es algo muy, muy, muy bueno. Y te digo, hermano, capaz para algunos, yo la verdad no sé, yo tengo la creencia que no quiero saber quién diezma ni cuánto diezma, ¿sí? Es algo que como personalmente como pastor yo no quiero saber, ¿sí? Entonces yo la verdad acá presente yo no sé quién diezma o quién no o cuánto das, la verdad no tengo idea de nadie y no quiero saber, ¿sí? Así por favor no me vengan a decir, pastor, yo diezmé o pastor, yo di tanto, no quiero saber, ¿sí? Eso háblalo con el Señor. Pero en mi vida personal he experimentado el gozo de decir, ¿sabes qué? Dios me dio tanta plata de un trabajo, voy a ir a confiárselo al Señor. Y después confiar que el Señor me va a proveer para las otras cosas. Capaz si tú estás acá y no estás en el hábito de diezmar, no tienes, yo tengo años de diezmar. Entonces para mí no es tan difícil como antes, ¿verdad? Entra el dinero y es más como automático, yo doy el 10% y listo. Me manejo con el resto, no es que estoy, pero si tuviera que tanto podría hacer esto. No, yo no pienso esas cosas. No pienso en cómo será que voy a proveer para la familia porque Dios ya se ha comprobado que me va a proveer todo lo que necesito, ¿sí? Pero todo empieza con la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a ser ordenado con mis finanzas. Dios me da un trabajito, ¿verdad? Salgo a hacer un trabajito. Vamos a suponer, Ernesto, sales, abres el lavadero, entra un auto, lavas 10,000 pesos. Genial, uno agarra un billete de 1,000 y lo aparta. Esto es del Señor. Esto el domingo o el sábado se lo lleva al Señor. Y uno confía que con los otros Dios va a hacer milagro, va a proveer porque, para las necesidades. Y uno confía en el Señor y muestra orden, muestra estructura, muestra confianza en el Señor, muestra que uno, ¿verdad?, está honrando a Dios con lo que Él nos dio. Si yo tomo, ¿verdad?, Dios me da un trabajo y yo tomo todo, pongo en mi bolsillo y me lo gasto todo en mí y digo, es que no me alcanzó para darle al Señor. Mostramos con nuestras acciones que la obra del Señor no es tan importante. Mostramos que nuestra amistad con el Señor, que Dios no es tan importante. Que lo llamamos Señor, pero de verdad no es Señor de nuestra vida. No está dirigiendo, ¿verdad? Es alguien que vamos a buscar en los momentos difíciles nomás. Pero en el momento de decir, yo voy a confiar en mi Dios, ¿verdad? Lo voy a honrar, voy a dar, ¿verdad? Y con gozo, ¿sí? Uno confiando, ¿verdad? Así debe ser. Y muestra estructura, planificación, disciplina y orden. Y Dios dice esto, mira conmigo Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando habla de buscar primeramente el reino de Dios, ¿qué creen de qué está hablando?
Ujú. ¿Qué dijo? Ujú. 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 Buscar honrar a Dios, buscar obedecer a Dios, buscar poner a Dios primero, primero, en todas las áreas de nuestra vida, hermano. En todas las áreas, incluyendo lo financiero. Y dice, debemos buscar poner a Dios primero en nuestra vida y después dice, todas estas cosas. Cuando dice estas cosas, ¿de qué está hablando? Amén. Está hablando de todo lo que necesitamos para la vida práctica. Todo lo que necesitamos, dice, o serán. No dice que Dios te va a dar 100% más, que Dios te va a derramar de un montón de cosas. No. Hay otro pasaje en la Escritura que sí habla del diezmo, que si somos fieles, Dios nos va a dar en abundancia. Hay otro pasaje que habla de eso. Pero acá está diciendo, mira, ponme a mí primero y yo me ocupo de tus necesidades. Confía en mí y yo voy a suplir tus necesidades. Y hermanos, el hecho de dar el 10% es confiar en Dios. Y yo entiendo, hermano. Yo sé lo que es estar en una situación difícil, estar muy apretado. Y si, no sé, mira, 10% entiendo que es poco, pero se siente como muchísimo. Y no sé cómo voy a hacer. Y si lo doy al Señor, y cómo voy a arreglar esto, y cómo hacerlo. Y Dios dice, ¿estás confiando en mí o no? ¿Soy primero o no? Dios dice, ponme a mí primero, sirve a mí primero, búscame a mí, busca hacerme caso, y no solo en lo financiero, en todas las áreas, y yo voy a suplir todas tus necesidades. Todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a proveer. Hermano, yo te reto, si no has puesto esto en marcha, si no has probado esto, que lo hagas. Que lo hagas, hermano. Pruébele al Señor. Confíale al Señor. No hay cosas, ¿verdad? Hay pocas cosas que son más lindas de ser fiel al Señor y ver cómo Él es fiel con uno. Y saber y palparle si sabe que Dios me proveyó. Ahora, cuando Dios nos provee de la forma que Él quiere. Y la provisión puede venir de todo tipo de formas. No es que Dios te va a devolver dinero necesariamente. Es muy probable que no. Pero Dios capaz te bendiga con salud para trabajar. Capaz te bendiga, ¿verdad? Con favor ante el hombre en cuanto a tu trabajo. Capaz Dios te permite que no te vaya mal o no tengas un choque o no se te pinche la rueda o lo que sea. Capaz Dios te ayuda en diferentes áreas donde no se da ni cuenta, ¿verdad? Porque uno vive, yo pasé un periodo de mi vida, 3 años aproximadamente, hace un tiempo atrás, donde no me enfermé nunca en esos años. No sé por qué. No sé por qué. Yo solo atribuí al Señor, por la pura gracia del Señor no me enfermé. Capaz era la pura bendición de Dios. Dios diciendo, no se va a enfermar. Para que pueda tener salud, para servirme, para hacer lo que yo quiero, porque Él me está honrando a mí. Me está poniendo a mí primero. ¿Sí? Y esto aparte, obviamente, de solo lo financiero. Y confiarle al Señor. Y ver si es que Dios provee. Hermano, capaz te caes de espalda, pero Dios te va a proveer. Te va a proveer de todo lo que necesitas. Es muy probable que no te dé en gran abundancia. Eso depende del Señor. Eso depende del Señor y de otros factores. Pero de que tengas lo que necesites cada día, Dios dice que te lo va a dar. Y nos manda a ser feliz con lo necesario de todos los días. ¿Sí? Y esto es algo, dice, buscar primeramente su reino. Es algo muy, muy importante. Cuando Dios es primero, lo demás empieza a acomodarse. El diezmo es una prueba de confianza. Malaquías 3:10. Este es el otro pasaje que le mencioné. Malaquías 3:10 dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es otro de los pasajes que nos da a entender para qué es el diezmo. Es para suplir. Cuando dice alimento en mi casa, está hablando de todas las necesidades de la obra del Señor que sean suplidas. No es que haya comida físicamente necesariamente en la iglesia, por más que no esté mal, ¿verdad? Pero está hablando de que las necesidades de la obra de Dios sean suplidas. ¿Por qué?
por los diezmos. Y pruébame, dice Dios. Lo que te acabo de decir, Dios también dice, pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendición hasta que sobreabunde. Algunos de nosotros nos vamos a tirar para la bendición que sobreabunda. Y otros capaz se quedan y dicen, ¿sabes qué? Yo me quedo con el 100%. Yo no le voy a confiar al Señor. Y va a perder de conocer de esa bendición. Pruébame, dice Dios. Es el único lugar en la palabra de Dios donde Dios dice, pruébame, pruébame, ponme a prueba, pruébame. El diezmo, hermano, revela algo profundo. ¿Confías en Dios? Revela si de verdad hay confianza en tu Dios. El diezmo sostiene la obra de Dios. Ya hemos visto más de esto. El diezmo permite que la iglesia funcione, el evangelio avance, el ministerio continúe. El diezmo, hermanos, enseña a una persona a priorizar, a dar prioridad a Dios, a administrar mejor, a confiar en el Señor y a vivir con propósito. A vivir con propósito. Ahora, con todo eso dicho, es elección de cada uno decir, yo daré el diezmo al Señor o no. Yo daré diezmo al Señor o no. Es algo que yo sí hago, de dar diezmo, y creo que se debe hacer. Creo que todo hijo de Dios que quiere vivir una vida bendecida por el Señor va a participar de dar el diezmo. Y también, como hemos visto ahí, que el diezmo es para suplir las necesidades de la iglesia local. Por eso también creo, hermano, que la iglesia del diezmo no es para mandar a una iglesia lejana en otro lugar. El diezmo es para la iglesia donde tú congregas. En este caso, para los que estamos acá en este lugar. Para otros capaz nos están viendo por video, donde sea que uno se congrega. En ese lugar debería ir tu diezmo, ¿sí? Para la iglesia local. Y Dios va a suplir. Dios va a suplir. Acá la Iglesia Bautista Victoria tiene necesidades económicas para suplir. Pero yo sé de todo corazón, si todos somos fieles al Señor, en solo dar el diezmo, se va a suplir todas las necesidades. Posiblemente tengamos en abundancia, posiblemente no, como iglesia, pero las necesidades se van a suplir. Se va a poder pagar la luz, se va a poder pagar el alquiler, todas las cosas. Y Dios, en su misericordia, en su sabiduría, proveerá a cada uno como guste, para poder después ver más en la casa del Señor. Y también creo esto, hermanos, en cuanto al diezmo, porque yo entiendo y respeto en gran manera a personas que dicen, ¿sabes qué? Yo creo que el diezmo no es obligación de la parte de Dios de dar el diezmo, de participar. Entiendo y respeto esa opinión, ¿sí? Pero vemos en la palabra de Dios que hay bendiciones por dar diezmo. Vemos que varias veces a través de la Escritura lo menciona. Lo menciona antes de la ley, lo menciona durante la ley, y Jesús no lo dice textualmente el diezmo en el Nuevo Testamento, pero hace referencia a ella. Dice dar a los de César, o sea, dar al gobierno los impuestos que uno tiene que dar, y dar a Dios también lo que es de Dios. Da a entender, mira, da tu diezmo también. Da a entender ello. Pero también creo esto, hermano, ¿sí? Y digo esto y cierro. Tú capaz me puedes decir, pastor, no estoy de acuerdo. No me gusta, no estoy de acuerdo, no creo que debo dar diezmo. No importa. Te hago la pregunta, ¿cómo se va a suplir las necesidades de la obra del Señor? ¿Cómo entonces? ¿Cómo se va a suplir?
No, uno dice, es bueno, es cuando Dios me bendiga no sé, con una gran bendición, yo voy a dar. Y así no funciona, hermano. Cuando me vaya mejor, yo voy a dar. Cuando tenga más, y no funciona. Porque si no das ahora, cuando tengas más, tampoco vas a dar. Porque así es. Y en el transcurso del tiempo uno igual necesita pagar las cuentas. La iglesia necesita pagar las cuentas. Entonces, creo que Dios en su sabiduría presentó esto para que sea igual para todos, para que no haya diferencia entre personas, es igual, y para suplir todas las necesidades de su obra. Y Dios de ahí se encarga de todas las otras cosas. Se encarga de todo. Y también creo una cosa más, sea que creas, sea que lo veas así o no, en cuanto a dar el 10%. En el Nuevo Testamento, para el que dice, ¿sabe qué, pastor? En el Nuevo Testamento no dice textualmente tenés que dar el 10% de tu ingreso. ¿Está bien? Pero en el Nuevo Testamento Jesús no vino a anular todas las cosas y destrozar completamente todo. Hay unas partes de la ley que totalmente obviamente quedó en el pasado y no que no sigue más. Entendemos eso. Pero hay algunas cosas que Dios, ¿verdad?, aumentó la vara. Cuando Jesús, ¿verdad?, habló acerca, no tengo el pasaje conmigo, pero habló de varios diferentes temas. Y en cada área, ¿verdad?, elevó la barra de ser algo sencillo a ser algo más grande. Por ejemplo, él habló de la fornicación. Y él habló de que si un hombre mira a una mujer, ya cometió adulterio en su corazón. Él tomó algo que antes uno dice, no, si alguien comete adulterio hay que apedrearlo, no. Él dice, no, si tú miraste ya está, ya caíste, ya pecaste. Él elevó todas las cosas. Yo lo tomo así, hermano. En cuanto a lo financiero, uno no debe estar buscando decir cómo puedo dar menos o no dar. Uno está diciendo con el corazón correcto ante el Señor, decir Dios es primero, Él es número uno, ¿verdad? Le doy el 10%, pero Dios, ¿puedo dar más? Dios, ¿puedo dar más arriba del 10%? Dios, ¿me puedes abrir puertas? ¿Me muestras cómo? Yo creo que debe haber un anhelo en nuestro corazón, es decir, yo quiero hacer más y buscar la forma ante el Señor, de hacer más por la obra del Señor. Ahí es donde entra, no sé si la semana que viene o las próximas semanas vamos a hablar de promesa de fe y de otras cosas. Ahí es donde entran las ofrendas que están aparte del diezmo, donde uno ya confía en el Señor por más y da del gozo de su corazón, porque entiende que esto no se trata de obedecer una regla, que Dios dice y bueno, tengo que obedecer porque Dios dice. No se trata, hermano, de eso. Se trata de que uno debe ir ante el Señor y con todo el gozo, sabiendo quién es uno, sabiendo quién es Dios, sabiendo de verdad la obra de Dios. Si yo quiero participar y yo creo y quiero, y de vuelta, hermano, tiene que ser en tu iglesia local, donde tú sabes para qué se usa el dinero, donde estás involucrado, ¿verdad?, en que se propaga el evangelio, donde seas parte. Uno no debe mandar sus diezmos, ¿verdad?, a lugares lejanos donde no tiene idea qué pasa con ellos. ¿Sí? Eso debe ser nuestro corazón. Y digo todo eso, hermano, porque lo he vivido, o sea, lo vivo igualmente día por día, y yo veo la bendición y la provisión de Dios en mi vida. Lo veo. Cuando hable de promesa de fe, seguramente contaré una historia de la provisión de Dios, ¿verdad?, a través de ello. ¿Verdad? No lo voy a contar hoy porque lo voy a reservar para ese día. Pero Dios provee, hermanos. Provee. Va a proveer, ¿verdad?, si damos el diezmo, pero también Dios es capaz de proveer si damos arriba del diezmo. Yo conozco gente que da el 20, el 40, el 50 o más % de sus ingresos y viven bien. Y no es que empezaron a dar cuando eran ricos. No, empezaron cuando tenían poco. Y fueron siempre aumentando un poquito. Dios, por favor, ayúdame. ¿Cómo puedo hacer más? Dios, y por fe daban y daban y daban. Y el Señor le bendecía un poquito más en su trabajo y daban. Y Dios le daba más y daban. Y Dios le daba más y daban aún más, ¿verdad? Y hoy vos lo ves y gente que vos los vas a ver, wow, vive en una linda casa, tiene un lindo auto, todas estas cosas, pero no es que empezó cuando tuvo mucho, empezó cuando tuvo poco. Porque recuerda, la palabra de Dios dice que si somos fiel con lo poco, Dios nos da más.
Y el que no es fiel en lo poco no va a ser fiel en lo mucho. ¿Sí? No lo va a hacer. Entonces, de buscar sobre todas las cosas en nuestro corazón ante el Señor, decir: Dios, quiero obedecerte, quiero confiar en ti. Quiero empezar a ser fiel en dar el 10% de lo que tú me permites tener. Hablando económicamente. Yo creo que esto podría amplificarse. La palabra de Dios no habla específicamente, explícitamente, que aplica a otras cosas. ¿Podrías decir que podríamos dar el 10% de nuestro tiempo al Señor? ¿Sí? No creo que es mala cosa hacer. La palabra de Dios dice: da el 10% de lo que Él nos dio. De la entrada que Él nos permite tener. Con eso debemos ser fiel. Y de ahí buscar en oración que Dios nos permita hacer más mientras Él nos permita, ¿no es cierto? Y ver su provisión en todo el tiempo. Ver su provisión es algo muy, muy lindo. Vamos a cerrar. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Doy gracias por lo que estás haciendo entre nosotros. Doy gracias por mis hermanos acá presentes que son fieles a dar de sus diezmos, sus ofrendas cada semana. Doy gracias, Padre, por tu palabra que nos indicas tu plan en cuanto a todas estas cosas. Señor, te ruego por mis hermanos que tú les ayudes a confiar plenamente en ti, aún en la escasez, aún en los tiempos difíciles, de ponerte a ti primero, de seguir lo que tú nos presentas y confiar en ti. Y sobre todas las cosas, ayúdanos, Padre, a dar con gozo en el corazón, no con rencor, no con malestar, no con queriendo solo cumplir, no, solo con gozo, que es, la verdad, Padre, sabemos que es un privilegio participar de tu obra, servir en tu obra, de poder dar a tu obra. Tremendo gozo. Gracias, Señor, por permitirnos esta venida para poder servirte. Ahí donde estás sentado, mi hermano, no sé en qué posiblemente Dios te habló, pero Dios te habló en algo esta tarde. El Espíritu Santo te confrontó con algo. Te animo que hables con Dios en este momento. Capaz Dios te está pidiendo que le confíes. Capaz estás luchando diciendo: ¿sabes que yo no tengo esta costumbre de diezmar? O no soy fiel, lo hago de vez en cuando. Te desafío, hermano, que pongas a prueba a Dios. Así como Él dijo: pruébame, pruébalo. Recuerda, Dios quiere lo mejor para ti. Quiere lo mejor para tu vida. Él no quiere que pases necesidad, que estés mal. Él quiere lo mejor y pone todo el plan en su escritura para ello. Pero hay que confiar plenamente en Él, en todas las cosas, hasta en estas cosas pequeñas como el diezmo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, tu provisión. Gracias por todo lo que estás haciendo entre nosotros. La verdad es algo muy lindo, Señor. Doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que nos ayudes a ser fiel a ti, a siempre ponerte a ti primero sobre todas las cosas, a confiar en ti, que vas a proveer para todas nuestras necesidades y buscar servirte a ti sobre todas las cosas.
Te amamos, Jesús, te agradecemos por todo lo que hiciste, por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo pedimos todas estas cosas. Amén.